Vamos a arrancar hablando de lo que fue Racing Belgrano, gran partido entre la Academia y el Pirata Córdoba, gran partido que hemos tenido el día de hoy de Copa Argentina, octavo de final de Copa Argentina. Vamos a arrancar hablando del 11 de Voivoda, que fue en el arco con Cambeses, el lateral derecho fue Canago, la dupla central fue el Pibe Martínez junto a Marco Rojo, Nacho Rodríguez, el lateral izquierdo, el Gato Lódico, haciendo su debut como titular, ya que había sumado un par de minutos contra Banfield, fue su debut como titular. Ortegoza y Pérez el doble 5, gran partido de Pérez, gran partido también de Gastón Lódico. Miljevic y arriba Konechny, el autor del gol, y Maravilla Martínez con, para mí, el mejor partido de Maravilla Racing por final ante Estudiantes. Belgrano arrancó con Cardoso en el arco, Sporle, Licha López, Maldonado, Morales, Adrián Sánchez junto al Mudo Vázquez el doble 5, junto a Vázquez el doble 5, luego jugó Velázquez, Gonzalo Metilli, Rigoni y Pacerini fueron los titulares en el equipo de Russo Zielinski. En Racing ingresó el Pibe Aguirre, Solari, Tello y Elías Torres, el jugador de Alto Civil. En el Pirata ingresó Adrián Benítez, Ubita Fernández, Lautaro Gutiérrez, Rami Hernández y el chino Celarrayán, que volvía de una molestia. Gol rápido, sí, a los 4 minutos de distancia Maravilla, y gol de Konechny de cabeza en ese partido, terminó siéndose expulsado Thiago Cardoso, el arquero de Belgrano, muy buen arquero que tiene Belgrano en sus filas. Bien, hablando de lo que fue un poco el partido, un poco el encuentro, buen partido de Racing, buen partido en general, también de Belgrano. Fue un partidazo. Para el neutral fue un partidazo, un gran partido de Copa Argentina, porque no fue de Copa Argentina, un muy buen Racing, un muy buen Belgrano, y un gran partido. La verdad que para el neutral fue un partido muy pero muy bueno. Vamos a hacer la pregunta de la polémica. ¿Bien anulado el segundo gol de Racing en Maravilla? Sí, esta no es tan polémica, ahora sí. La polémica fue si estuvo bien el gol anulado a Belgrano. Para mí, mi humilde opinión, bien anulado el gol a Belgrano. ¿Por qué? Porque más allá de que no toca la pelota, el jugador que estaba adelantado, Grovita, tiene la intención de tocar el balón y termina interceptando, más allá de que no toca la pelota. Por eso es muy finita, por eso es muy discutible, pero para mí termina siendo bien la decisión del árbitro de anular lo que hubiera sido el empate ya en el 94, 95 a favor de Belgrano. Por eso es que después, bueno, el enojo, expulsado o Juan Cruz Solano, ayudante de Russo Zielinski, y expulsado Thiago Cardoso. Del partido en general, me gustó el primer tiempo de Metilli. Lamentablemente para Belgrano no ingresó bien el chino Celarrayán, es verdad que quizás por lo físico y demás, pero no terminó de ingresar bien Chino Celarrayán y se termina notando porque, bueno, el Chino Celarrayán es un grandísimo jugador y que si no está bien lo termina sufriendo Belgrano o el equipo que sea, porque es un grandísimo jugador el Chino Celarrayán que volvió al fútbol argentino para esto, para salir campeón con Belgrano, lo logró, lo consiguió el Chino Celarrayán. Racing, buen partido de Racing, quizás por el rival, por el contexto, por juego, por todo, termina siendo el mejor partido de la era Voivoda, que lleva pocos partidos, varias derrotas, pero que termina ganando. Para mí merecidamente, para mí le ganó bien Racing a Belgrano, un partido muy parejo, muy entretenido, muy buen partido. Le termina ganando al último campeón de fútbol argentino, al actual campeón, mejor dicho, de fútbol argentino, por 1-0 con ese gol de Konechny a los 4 minutos, que es verdad, cambia el partido porque un gol a los 4 minutos te cambia el análisis, pero asistencia Maravilla, gol de Konechny de cabeza, que de cabeza Konechny suele definir muy bien. Gran partido de Maravilla, que venía muy flojo, la roja y demás, pero venía muy flojo, y para mí fue el mejor partido de Maravilla Martínez en Racing post final en 2024 ante Estudiantes. Este para mí fue el mejor, en 2025 para ante Estudiantes, este fue el mejor partido de Maravilla, en el año al menos. Después, gran partido de Pérez, el jugador de Huracán, el jugador de Gremio, gran partido en Racing ha tenido en el día de hoy. Y Gastón Lódico para mí también tuvo un buen partido, tuvo un partido muy interesante el gato Lódico. Quizás el más flojito de los titulares en la academia fue Ortegoza, el Talleres, que está sumando sus primeros minutos, su primer partido en Racing, después termina ingresando, siempre que hubo el pibe Tello en su lugar, así es, y luego Solari,
que termina ingresando también en el equipo por el Gato Lodico. Fueron los primeros cambios, después terminaron entrando con otro pibe y Elías Torres, ya minuto 90. Un partido que necesitaba Racing, un triunfo que necesitaba Voivoda, que necesitaba Racing, necesitaba Milito, necesitaban los jugadores. He hablado con algún que otro hincha de Racing y obviamente este era un partido donde se jugaban muchísimo, donde era muy importante y lo termina avanzando Racing para mí de manera justa, de manera merecida y lo gana bien Racing y gana un partido chivo y bueno, y ahora está en cuarto de final de la Copa Argentina. Próximo domingo Boca ante Racing, vamos a tener el análisis y un poco la opinión de ese encuentro en este canal, también de River ante Vélez, que van a estar jugando un ratito antes, y luego ya el lunes, obviamente, del partido de Granate de Lanús ante Argentinos Juniors. Dura parada para el equipo de Pellegrino de local ante el equipo de Nico Díez.